Hola gente, Código Facilito, bienvenido a un nuevo tutorial. En este video estaremos aprendiendo a redirigir el tráfico de un servidor de manera remota a nuestra máquina local, utilizando el Forward Port o también conocido como reenvío de puertos con SSH. Comencemos. Antes de continuar, nos preguntemos qué es el Forward Port o también conocido como el reenvío de puertos. Básicamente es un mecanismo para poder crear un túnel entre un host y un servidor y viceversa, a través del cual podemos compartir cierto tráfico. Como ejemplo podemos ver lo siguiente. Imaginemos que tenemos un servidor con una base de datos y queremos conectarnos desde un cliente de forma remota. De primeras instancias, lo que tendríamos que hacer es configurar a un usuario para aceptar conexiones remotas. Lo siguiente y más importante es que tendremos que permitir el tráfico en nuestro firewall, algo que probablemente no sea buena idea. Entonces es ahí donde podemos utilizar el reenvío de puertos con SSH. Volviendo al ejemplo de manera más gráfica, podremos verlo de la siguiente manera. Desde nuestra máquina local, intentaremos conectarnos a nuestro gestor de base de datos en nuestro servidor. De primeras instancias, el firewall denegaría esta solicitud. En cambio, si utilizamos el forward port o también un túnel SSH, se vería de la siguiente manera. Básicamente, todas las peticiones que nosotros realicemos en nuestra máquina local, por ejemplo, a localhost en el puerto 3306, serán reenviadas hacia nuestro servidor. Y la respuesta de nuestro servidor será redirigida hacia nuestra máquina local. Básicamente, esta acción la veríamos como si estuviéramos dentro de nuestro servidor. Pero para que esto quede mucho más claro, vamos a realizar un ejemplo. Para este ejemplo tengo preparado lo siguiente. Tengo básicamente un servidor en el cual tengo al servidor de MySQL, con el cual me quiero conectar desde mi máquina local. Para realizar esto, entonces vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a copiar la IP, voy a venir a mi cliente gráfico, vamos a cambiar a la IP, vamos a tratar de ingresar con el usuario root y vamos a proceder a ingresar la contraseña. Bien, como vemos en este caso nos dice que no es posible conectarnos al servidor de MySQL en nuestra IP. Entonces para cambiar esto vamos a realizar lo siguiente. Vamos a ir a nuestro terminal y vamos a conectarnos utilizando SSH. Ingresamos con el usuario root, ingresamos con la IP y el único cambio que vamos a agregar es el siguiente. En esta instrucción vamos a proceder a agregar el siguiente flag. Utilizando la L mayúscula vamos a definir la siguiente estructura. Lo primero que vamos a realizar es definir el puerto en donde yo quiero acceder de manera local, es decir, hacia qué puerto quiero hacer la petición. En este caso vamos a definir el puerto 3306. Dos puntos, ahora vamos a proceder a definir en qué host o en qué IP el servidor está escuchando. Por default, MySQL escucha todas las peticiones en localhost. Nuevamente, separado por dos puntos, vamos a definir el puerto en donde nuestro servidor o nuestro servicio de manera remota está escuchando. MySQL escucha todas las peticiones en el puerto 3306. Entonces, la instrucción se vería de esta forma. Vamos a proceder a dar Enter y a esperar. De primeras instancias no sucede absolutamente nada. Como vemos, estamos conectados de manera remota a nuestro servidor. Sin embargo, si ahora tratamos de acceder desde nuestro cliente, vamos a cambiar la IP hacia el localhost, definimos el puerto y la contraseña y le damos a conectar. Como vemos, nos hemos conectado de forma remota utilizando localhost. Vamos a proceder a generar una base de datos. Nos conectamos a nuestro cliente desde nuestro servidor. Y como vemos, todo está funcionando correctamente. Como vemos, a través del reenvío de puertos, nosotros podemos utilizar servicios que se encuentran de manera remota utilizando localhost. Para ver nuevamente el ejemplo en acción, vamos a realizar lo siguiente. Para este mismo ejemplo tengo configurado a este servidor utilizando Nginx. Entonces lo que quiero hacer ahora es conectarme desde mi localhost utilizando el puerto 8080. Entonces para realizar esto vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir a nuestra instrucción y vamos a agregar nuevamente al flag "-l". Vamos a definir al puerto en el cual me quiero conectar de manera local, en este caso 8080, y vamos a definir en dónde nuestro servicio está escuchando las peticiones. En este caso, de igual manera,
escucha las peticiones en localhost. Separado por dos puntos, vamos a definir el puerto en donde nuestro servicio escucha a las peticiones. Por default es en el puerto 80. Ejecutamos nuevamente. Vamos a nuestro navegador y actualizamos. Y como vemos, satisfactoriamente podemos acceder a nuestro servicio utilizando localhost en el puerto 8080. Algo que también podríamos realizar es lo siguiente. Nosotros en nuestra máquina local podríamos tener algún servicio, por ejemplo un servidor en Rails definido en el puerto 3000, en el puerto 3000 y hacer la redirección para poder redirigir el tráfico de nuestro servidor en localhost de manera local hacia nuestro servidor. Espero este video te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos a la próxima.